Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar un día más aquí para poder hacer un video más acerca de los videos que he venido haciendo, hablando acerca de lo que nos habla la Biblia, de las imágenes y de los ídolos. En estos videos he titulado los videos con el nombre de ídolos e imágenes. La intención de hacer estos videos es con la intención solamente de presentar aquellos pasajes que nos hablan las escrituras, donde Dios habla acerca de los ídolos, imágenes, estatuas y de toda clase de cosas que Dios prohíbe para el hombre. Y en este día quiero darle gracias al Señor Jesucristo, pedirle que todo lo que se hable y se diga sea para la gloria y la honra de Él, que el Espíritu Santo nos guíe en estos pasajes que vamos a estar presentando. Y pido a Dios que sea el Espíritu Santo el que abra el entendimiento de aquellas personas que han de escuchar este video. Les digo que la única intención de hacerlo es solamente de presentar estos pasajes de la Biblia, que es lo que la palabra de Dios nos dice, y que sea el Espíritu Santo el que nos dé entendimiento, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entender las Escrituras, porque la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Él es el que inspiró su palabra, por lo tanto Él es el único que puede ayudarnos a comprenderla, a entenderla y a recibirla, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad y el que nos ayuda a entender y a comprender. Y en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, leo estos pasajes. El primer pasaje se encuentra en Isaías 46, del 5 al 7, que nos dice así: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿a quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Hablándole el Señor a su pueblo por medio del profeta Isaías, hace la pregunta: ¿a quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Pregunta el Señor: ¿hay alguien que pueda ser semejante al Señor? ¿O quién se le pueda igualar? ¿O quién pueda pararse delante del Señor para contender con Él? ¿Podrá haber alguien en toda la creación, así sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra? ¿Podrá haber alguien que se pueda parar delante del Señor para contender con Él? Pienso yo que no lo hay. Entonces lo que el Señor nos invita es a meditar de que no hay nada semejante a Él. Que si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, confiamos en el Señor y nos dejamos guiar por Él, vamos a obtener muchas cosas que el enemigo nos ha estado robando por medio de la mentira, haciéndonos que pongamos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra fe en las cosas que son terrenales, pasajeras, en aquellas cosas que fueron hechas por el hombre. En Isaías 46:6 dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Contratan a un platero para que de ello haga un dios, y se postran y lo adoran. De aquí nos dice, hablando el Señor por medio del profeta Isaías, dice que sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Contratan a un platero para que de ello haga un dios, y se postran y lo adoran. Entonces, ese Dios es obra de manos, es un Dios hecho por un hombre semejante a nosotros, un hombre de carne, de hueso, que no tiene vida para infundirle a ese ídolo, a esa imagen, a esa estatua, a esa escultura. Entonces, ¿qué podrá
ofrecernos ese Dios o darnos cuando es un Dios muerto. No puede darnos nada porque no tiene vida. El único que nos ofrece vida, vida en abundancia y vida eterna es el Señor Jesucristo, porque en Él hay vida, en Él encontramos todas las cosas, todo lo que el hombre necesita se encuentra en el Señor Jesucristo. En el versículo 7 dice, luego se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está sin moverse de su sitio. Le gritan, pero tampoco responde, ni libra de la tribulación. Podemos mirar cómo nos habla la palabra de Dios acerca de los ídolos, acerca de las imágenes, cómo el Señor nos amonesta que son ídolos muertos que no pueden hacer ni bien ni mal, que donde los ponen, allí se están. Si no los mueven de allí, se llenan de polvo. Algo otros que son de madera se llenan de polilla. Algo otros se pudren, pero no se mueven. Allí están siempre. Si viene una fogata, se enciende un fuego, arden en las llamas y no se pueden salir de ahí. Entonces, ¿cómo podemos confiar en ellos si ni ellos mismos se pueden librar? Ellos mismos están atados, amarrados y no tienen aliento de vida. Jeremías 10:3 al 15 nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornaron, lo adornan con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derecho está como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Así es que no tenemos por qué tener temor ni miedo de aquellas imágenes, ídolos, estatuas, porque no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, declara el Señor. Así es que no pueden darnos nada, ni bueno ni malo, no pueden hacer nada, están muertos. Dice la palabra de Dios que semejantes a ellos son todos aquellos que los hacen. Versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Hablando el profeta al pueblo, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Podemos mirar que nosotros podemos confiar en nuestro Señor, podemos estar confiadamente en Él. Cuando nosotros creemos en Él, podemos estar confiados, seguros, porque no hay rival que pueda enfrentarlo. Todos los dioses de la tierra perecerán de la tierra, dejarán de existir. Todas las costumbres, imágenes, ídolos, estatuas, prácticas, todo será destruido de la tierra. Y en aquel día, el único que brillará en todo su esplendor será nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Será quitado de la tierra todo aquel Dios que estuvo en el corazón del hombre, de la mujer, será destruido para siempre. Y cuando todo aquello sea quitado, todo aquello que fue edificado sobre aquel Dios también será destruido, quemado en el fuego y dejará de existir para siempre.
¿Dónde está poniendo usted su fe? Le pregunto yo hoy en este día. ¿Cuál es su Dios? ¿A qué Dios se está inclinando y a qué Dios le está dando su vida? ¿Quién es el que ocupa su corazón? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en su corazón? ¿En qué lugar está edificando su hogar, su familia? ¿Qué Dios les está introduciendo a sus hijos en sus corazones? ¿Qué Dios les está enseñando a amar y a obedecer? En el versículo 8 nos dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traerá plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, habrá del artífice, y de manos del fundidor los vestirá de azul y de púrpura. Obra de perito es todo, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Miramos en el versículo 10 que nos dice, mas Jehová, Yahweh o Yahvé, como usted lo quiera llamar, es el Dios verdadero. O sea que nos está diciendo que el Dios verdadero es nuestro gran Dios. Para mí, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, es el Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Y si Él es el Dios verdadero, quiere decir que todos los demás son dioses falsos, y todo lo falso dejará de existir. Cuando lo verdadero tome lugar y la tierra sea llena del conocimiento de la verdad, en aquel día todo lo demás desaparecerá de la tierra, dejará de existir y no volverá a tener existencia jamás. Jamás volverá a tener existencia. Hoy, usted que me está escuchando, si aún no ha recibido al Dios verdadero en su corazón y si aún no está edificando sobre el fundamento del Dios verdadero, es tiempo que usted medite en su corazón y venga y empiece a edificar su casa, su hogar, su fe, su familia en el fundamento que es el Señor Jesucristo. En el versículo 11 nos habla así, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Es palabra del Señor. En el versículo 10 nos dice que Jehová es el Dios verdadero. En el versículo 11 de Jeremías 10 nos dice que todos los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. O sea que todos desaparecerán sus reinos, todo lo que fue edificado sobre ellos dejará de existir. Es como cuando hay una casa y el fuego viene sobre aquella casa, todo lo que esté edificado en esa casa, todo lo que esté dentro de esa casa, será quemado por el fuego y desaparecerá. Así todos aquellos que han edificado su fe o que en alguna manera tienen su corazón en alguna práctica que es fuera del reino de Dios, ya sea práctica, ya sea que haya alguna estatua en su corazón, en su mente, cualquier práctica que estén practicando, que venga del corazón del hombre, que venga de las cosas que provienen del mundo, dejarán de existir. Cuando el fuego de Dios se manifieste para purificar todas aquellas cosas que Él hizo, todo lo que no fue edificado sobre el Señor Jesucristo, será destruido y quemado por el fuego. Hoy es el tiempo de que nos arrepentamos. Si aún no lo hemos hecho, es tiempo. El Señor hace un llamado a todas aquellas personas que aún no lo han recibido como su Señor, como su Salvador, a venir a postrarse ante sus pies y a reconocerlo como el único Dios
y a renunciar a cualquier otra práctica, cualquier otro Dios, porque usted acaba de escuchar que nos dice que todos los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra desaparezcan de la tierra, de debajo del cielo. Y así será, porque la palabra de Dios así será. No importa que usted me diga, yo no adoro imágenes, yo no adoro ídolos, pero si en alguna manera usted tiene, en alguna manera sus ojos puestos por cualquier cosa en un ídolo, en una imagen, en una estatua, porque la palabra de Dios nos habla de ídolos, imágenes, estatuas, nos habla de toda clase de cosas a través de las Escrituras. O sea que el día que nos presentemos delante de Dios, no habrá excusa, porque muchas personas dicen que la Biblia habla de ídolos, pero esa es una mentira, que solamente habla de ídolos. La Biblia nos habla de ídolos, de estatuas, de imágenes, nos habla de prácticas, de las obras de la carne, nos habla de los celos, de las iras, de las contiendas, de las divisiones, nos habla de toda clase de cosas. O sea que la Biblia nos da un panorama muy claro de todo lo que Dios aborrece. Dios aborrece todas las cosas que han nacido en el corazón del hombre, porque desde que el hombre cayó, todo lo que nace del corazón del hombre está corrompido y no tiene acceso a la presencia de Dios. En el versículo 13 nos dice: a su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Entonces podemos mirar que el que da el espíritu al hombre es el Dios verdadero. Entonces un hombre no puede infundir espíritu de vida a ninguna cosa creada que críe por su propia mano. El único que puede infundir espíritu de vida es el Dios eterno, el Dios verdadero. Él es el único que puede infundir espíritu de vida. Cuando nosotros creemos verdaderamente en el Dios verdadero, Él infunde espíritu de vida en nosotros, aliento de vida, pero eso es cuando nosotros reconocemos que solamente Él es Dios y que nosotros no podemos ir en pos de dioses ajenos, de dioses falsos, que no podemos poner nuestra mirada en ninguna cosa creada. Toda la creación es creación de Dios y nosotros solamente podemos adorar, venerar, dar gloria, dar adoración, dar alabanza al único Dios verdadero, que es el creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que existen. En el versículo 15 dice: vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Nuevamente nos habla en este pasaje de Jeremías 10, nos da una explicación muy clara, pero es necesario, siempre que nosotros leamos las Escrituras, siempre ir con una mente abierta, dispuestos a que sea el Espíritu de Dios el que nos muestre lo que Él quiere que entendamos. Como lo dije en el video anterior, hay muchas escrituras donde el Señor habló de diferentes maneras, pero usted que me escucha, a usted el Señor le quiere hablar personalmente. Si usted verdaderamente le pide al Señor que le revele todas aquellas cosas sin poner sus ojos en las personas que le rodean, no ponga sus ojos en mí ni en mis palabras, sino en lo que es palabra de Dios, porque Dios dice que Él confirma su palabra. En el libro de San Marcos 16:20 dice que Dios confirmaba la palabra con las señales que la seguían cuando los discípulos salieron a predicar el Evangelio. Entonces Dios confirma su palabra. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios y le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento y que nos ayude a entender aquello que Él escribió, aquello que Él
inspiró a aquellas personas que escribieron su palabra. Él nos da el entendimiento y nos ayuda a comprender, a entender. Yo entiendo personalmente que hay pasajes difíciles que a veces parece que la Biblia se contradijera, pero Dios no se contradice jamás, simplemente que nosotros somos los que a veces en nosotros hay confusión porque no clamamos a que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a comprender, a entender, para que sea Él el que nos dé una clara explicación de lo que estamos leyendo. Yo le invito a usted que me escucha, que si usted se postra ante el Señor, yo le aseguro que el Señor le dará una clara explicación de las cosas, pero es necesario que nosotros vayamos con nuestros ojos puestos en el Señor, no en lo que nos han enseñado, no en las iglesias que nos han estado enseñando, porque hay en muchos lugares que hay enseñanzas que no provienen del corazón de Dios, ni nacieron en la mente de Dios. Hay enseñanzas que vienen del corazón del hombre, que nacieron en el hombre y no en la palabra de Dios. Pero todo lo que proviene de Dios dará fruto, y todo lo que proviene de Dios será prosperado. En Jeremías 15, 19 al 20 nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hablándole el Señor al profeta Jeremías. Entonces aquí nosotros podemos mirar que dice que si nosotros nos convirtiéramos, dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces es necesario convertirnos al Señor, dejar que sea Él el que restaure todas aquellas cosas que fueron dañadas. Nosotros, todos aquellos que hemos estado escudriñando las Escrituras, nos damos cuenta que en el principio Dios creó al hombre, varón y hembra los creó perfectos. Después de que Dios hizo al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios sopló aliento de vida en aquel varón, todo lo que Dios había hecho en ese cuerpo recibió la vida que Dios puso en cada miembro de su cuerpo. Todo el cuerpo del hombre, de la mujer, fue hecho con un plan, con un propósito, porque dice que Dios formó al hombre del barro, con sus manos lo formó, le dio forma, puso cada miembro del cuerpo del hombre en su lugar con un propósito, que cada miembro de nuestro cuerpo funcionara para la gloria, para la honra del Señor. Todo lo que Dios puso en el cuerpo del hombre está perfecto cuando nosotros estamos viviendo la vida de Dios. Pero vemos que cuando el pecado entró, aquel cuerpo se deterioró, aquel cuerpo fue infectado por el pecado, como cuando un cáncer empieza a destruir el cuerpo, y aquel cuerpo miramos que fue envejeciendo, miramos que aquel cuerpo, se llegó el tiempo que Adán tuvo que morir, 930 años vivió Adán, y murió. ¿Por qué? Porque aquel cuerpo ya había sido infectado por la muerte, por el pecado, y así todos nuestros cuerpos están infectados. Entonces es necesario que nosotros nos convertamos al Señor para que Él pueda restaurar todas aquellas cosas que fueron infectadas con el pecado. Cuando nosotros nos convertimos al Señor de todo corazón, Él dice: yo te restauraré, y delante de mí estarás. Entonces, si nos dejamos restaurar, vamos a estar delante del Señor, y su luz nos alumbrará y brillará su luz en nosotros. Su Espíritu Santo estará morando en nosotros y no andaremos en oscuridad, porque hay partes y áreas de nuestro cuerpo que aún están en oscuridad, y esas áreas necesitan que la luz de Dios brille para que nosotros podamos mirar. Muchas veces nosotros creemos amar a Dios, creemos que le estamos sirviendo a Dios, pero aún hay áreas de nuestra vida que necesitan que la luz de Cristo brille para que nosotros empecemos a mirar con más claridad. Entre más la luz empieza a tomar posesión de aquel lugar,
más se va descubriendo lo que hay en aquel lugar, como cuando hay un cuarto oscuro. Entre más va brillando la luz, más se va mirando todo lo que hay en aquel cuarto. Cuando Cristo empieza a morar en nosotros, también el Señor Jesucristo necesita que le vayamos entregando cada área de nuestra vida, y la palabra de Dios nos va enseñando. Hay en ocasiones que nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero nosotros no estamos completamente convencidos de aquello lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros dejamos que el Señor nos muestre aquellas cosas que la palabra de Dios prohíbe, nos vamos a dar cuenta que cuando el Espíritu sople vida y alumbre esas áreas, nos vamos a dar cuenta que aunque para otros sea algo que no es pecado, nos vamos a dar cuenta que para nosotros sí lo es, porque Dios es el que nos va a ir dando el querer como el hacer, y Él es el que nos da el sentir. Y cuando la vida de Dios empieza a manifestarse en nosotros, nosotros empezamos a rechazar todo lo que no es agradable delante de Dios, porque es Dios en nosotros, porque es la vida de Dios la que se va a ir manifestando en nosotros. Y la vida de Dios dice que en Dios no hay nada de oscuridad. Entre más brilla la vida de Dios en nosotros, más nos vamos a ir dando cuenta que necesitamos más y más de Dios. Así es que nos es necesario cederle completamente el control a Dios de nuestra vida, como lo vengo leyendo en este pasaje de Isaías 15, 19 al 20. Dice: yo te restauraré, delante de mí estarás, si entresacares lo precioso de lo vil. Así es que en ese cuerpo que nosotros estamos morando, lo precioso de nosotros es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, y Dios solamente puede morar en nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, sin Dios y sin esperanza, nuestro espíritu está desconectado de la vida de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios mora en nuestro espíritu. Cuando Dios mora en nuestro espíritu se conecta con la vida de Dios, y la vida de Dios empieza a fluir a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu empieza a transmitir la vida de Dios a nuestra alma, y todo lo que hay en nuestra alma empieza a reflejarse en nuestro cuerpo, que es el área visible que todo el mundo lo puede mirar. Así es que cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en nosotros, empezamos a mirar todas aquellas cosas. Cuando nosotros nos parece que lo que Dios manda no es pecaminoso, es porque estamos operando a través del alma. El alma tomó control del hombre cuando el hombre cayó. El alma, por eso dice la palabra que toda alma que pecare morirá. No dice todo espíritu que pecare morirá, dice toda alma. Cuando el alma empieza a controlar todo el ser, el alma toma control del espíritu, y el espíritu empieza a ser envuelto por el alma, y el alma empieza a funcionar a través de lo que ven los ojos, de lo que escuchan los oídos. El alma empieza a funcionar por lo que mira, por lo que escucha, por lo que oye, y se empieza a dejar guiar por lo que mira, por lo visible. Pero Dios no trabaja de afuera hacia adentro. La palabra de Dios dice que Dios trabaja de adentro hacia afuera, como nos lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: todo vuestro ser, y el mismo Dios de paz os santifique. O sea que es Dios el que santifica al hombre. Dice: todo vuestro ser, espíritu. Si usted nota, el pasaje empieza en nuestro espíritu, porque Dios empieza a trabajar en nuestro espíritu para ir controlando todo vuestro ser. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, y luego dice alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros empezamos a ceder el control a Dios, Él empieza a trabajar en nuestro espíritu, y nuestro espíritu empieza a trabajar en nuestra alma, y el alma empieza a manifestar todo lo que el espíritu va criando en el alma para que se manifieste
en nuestro cuerpo y todo nuestro ser empieza a vivir la vida de Dios y nos damos cuenta que todo lo que entra por los ojos, que todo lo que miramos, todo lo que entendemos con nuestro entendimiento terrenal, no es verdadero, es falso. Nos dice aquí, serás como mi boca. ¿Cuándo seremos como la boca de Dios? Dice, si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Por qué nos dice este pasaje que seremos como la boca de Dios? Porque entonces brotará la palabra de Dios, porque la vida de Dios estará siendo manifestada en nosotros, y cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros, nosotros hablamos la palabra de Dios. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, hablando de que nosotros que le sirvemos al Dios verdadero no podemos convertirnos al mundo, no podemos convertirnos a las prácticas del mundo, porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, aunque hay muchas religiones que creen que están en la verdad, pero todos aquellos que leemos la palabra de Dios nos damos cuenta cuál es la verdad. Usted que me escucha en este día, vuelvo a recalcar en lo que he venido diciendo. Medita en la palabra de Dios. Yo le invito en el amor de Cristo a que usted medita en la palabra de Dios. No se deje llevar por los consejos del ser humano. El Espíritu de Dios está disponible para todos aquellos que lo recibamos, y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu de Dios nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos da sabiduría. El Espíritu de Dios vino para sacar de nosotros todo lo que es falso, todo lo que es desagradable delante de Dios. Si usted se humilla y pide a Dios que su Espíritu Santo le guíe y le muestre qué es lo falso y qué es lo verdadero, yo le aseguro con todo mi corazón que el Espíritu de Dios le va a ir revelando la palabra de Dios, y en aquel entonces tendremos que caer postrados ante el Señor y pedir perdón, porque muchas cosas que han estado ahí son desagradables delante de Dios, pero no lo podemos entender porque nuestro entendimiento es corto, nuestro entendimiento está corrompido y no podemos entender las cosas de Dios. Usted puede mirarlo en el libro de Primera de Corintios 2, donde nos habla que nosotros no podemos entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Usted puede leer en Primera de Corintios 2, del 10 en adelante, donde nos habla que el hombre terrenal, el hombre carnal, no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Pero también nos dice que el Espíritu, que Dios nos las ha revelado por su Espíritu. En el versículo 20 nos dice, y te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Una promesa que, aunque fue en el Antiguo Testamento, esa promesa sigue estando hoy vigente, porque la palabra de Dios permanece por todos los siglos en los cielos, y la palabra de Dios es eterna, y la palabra de Dios no mengua, no pasa, no caduca, sigue estando hoy disponible. En Jeremías 17:21 dice así, ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Nosotros sabemos que en estos postreros días, nuestro día de reposo es el Señor Jesucristo, que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nos dice el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 11:25. Entonces, si nosotros podemos mirar que el Señor prohibía llevar carga en el día de reposo, es lo mismo que nos prohíbe hoy, sí, que vayamos cargando con el pecado, que vayamos llevando esas cargas que el mundo nos pone.
esas cargas pesadas a veces nos ponen mucho sacrificio para que podamos obtener la salvación. Tratan de ponernos cargas que el Señor no ha puesto para que las llevemos, porque el Señor es el que nos da el descanso, el reposo, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Jeremías 25, del 6 al 8 nos dice así: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, nos dice el Señor. Podemos mirar en todos los pasajes cómo el Señor amonesta a su pueblo insistentemente. ¿Será que esto no es importante para Dios? ¿Será que esto es algo que Dios no se preocupa porque nosotros hagamos lo que queramos? Si en toda la palabra de Dios hay mucha insistencia en estas cosas. Dice, con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea que dice que no provoquemos al Señor con la obra de vuestras manos, y no nos hará mal. Dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Así es que el enemigo trabaja a través de lo falso para alejarnos de lo verdadero, para que toda la ira de Dios venga sobre nosotros, para que nos vaya mal, para que tengamos castigo, para que haya muerte en nosotros, para que haya pobreza, para que haya hambre, para que haya miseria, porque donde no está Dios, allí reina todo lo que proviene de Satanás. Jeremías 44:8 nos dice así: haciéndome enojar con la obra de vuestras manos. Mire cómo el Señor nos dice en muchas repetidas ocasiones la obra de las manos, la obra de manos de hombre. Todo lo que viene hecho de las manos del hombre es algo que no tiene vida, es algo que Dios no recibe. Dios recibe, la única adoración que Dios recibe es la adoración que viene por medio del Espíritu. Entonces Dios rechaza todo lo que proviene de la obra de las manos de los hombres. Usted puede levantar sus manos hacia Dios, pero si no lo está haciendo guiado por el Espíritu, vana es esa adoración. Todo tiene que ser por medio del Espíritu, que el Espíritu Santo nos impulse, nos guíe. También podemos adorar a Dios con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque si usted se da cuenta, un hombre cuando es pecador, aún así ese hombre puede con las emociones creer que está adorando a Dios, puede derramar lágrimas delante de Dios, puede hacer muchas cosas, las emociones también, porque muchas veces el amor también trabaja. El amor también viene del alma, porque una madre, aunque no tenga a Cristo en su corazón, ama a sus hijos, ama a su esposo, y también puede amar, pero es un amor terrenal, un amor que proviene del alma. Ese amor no es el amor de Dios, es un amor terrenal. Por lo tanto, en ese amor no podemos amar a Dios. Lo siento mucho por aquellos que lo estén haciendo, pero es la verdad, y eso nos lo dice la palabra de Dios. Todo lo que proviene de obra de manos, Dios no lo recibe. Y se ofrecieron incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Cuando en la Biblia nos habla de Egipto, Egipto en estos tiempos es el mundo, es el reino donde Satanás reina, es donde está el pecado. Nosotros no necesitamos ir al pueblo de Egipto en estos tiempos para estar en Egipto. Nuestro corazón puede estar lleno de las prácticas de Egipto, que es el mundo donde reina Satanás en estos tiempos.
La palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno en Primera de Juan 5:19. Jeremías 51:17, toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes, aquí nos dice ídolos e imágenes, porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas. Así es que todas las imágenes, lo que viene de las obras de las manos, no hay aliento en ellas, no hay vida. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan. Donde quiera que usted las deje, allí están. Como lo dije, no pueden defenderse ni ellas solas, no pueden hacer ni bien ni mal. Entonces, ¿cómo podemos confiar en ellas? ¿Cómo podemos tener algo muerto en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras iglesias? Ezequiel nos dice así en el libro de Ezequiel 8 del 1 al 18. Este pasaje es un pasaje muy precioso que el Señor me ha puesto en mi corazón y voy a compartirlo con cada uno de ustedes. Dice, y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Versículo 2 dice, entonces miré y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visión de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos. Entonces aquí podemos mirar lo que estaba hablando acerca del Espíritu. Aquí miramos que el Señor toma al profeta Ezequiel y dice que lo levantó en el Espíritu para mostrarle aquellas cosas que Dios quería mostrarle, pero no en su alma, en el Espíritu, porque Dios solamente se manifiesta a través del Espíritu. Dios no trabaja a través de la carne, Dios trabaja en el Espíritu, y es en el Espíritu donde Dios nos muestra las cosas ocultas, las cosas secretas, aquellas cosas que son desagradables para Él. Como lo he venido diciendo, toda aquella persona que se está dejando guiar por lo que ven sus ojos, por lo que oyen sus oídos, que se está dejando guiar por las emociones. Muchas veces escuchamos palabras de hombres que nos causan emoción o nos dan ánimo, pero un ánimo terrenal. Pero Dios trabaja en el Espíritu y por medio del Espíritu y a través del Espíritu, y a través del Espíritu es que nos revela todas las cosas, como dice aquí, y me llevó a Jerusalén en visión de Dios. O sea que Dios se manifiesta en visión, pero a través del Espíritu, y en el Espíritu es donde Dios muestra, dice, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos. Y he aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte, y levántate. Levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario? Pero aún verás mayores abominaciones. Entonces todo lo que se pone dentro del templo de Dios, ídolos
imágenes, fetiches, toda clase de cosas, aleja a Dios del santuario, y todo lo que se manifieste en ese lugar será algo falso, algo que no será verdadero y algo que no llegará a la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Lo vamos leyendo, usted puede meditarlo. También en estos tiempos sabemos que el templo de Dios y la morada de Dios es nuestro cuerpo. También ese templo debe de permanecer limpio, no tiene que haber nada inmundo en él. Tenemos que sacar toda clase de ídolos, toda clase de hechicería, de brujería, toda clase de prácticas que provienen del mundo. Nos dice en el versículo 7, después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro. Versículo 8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra, ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Versículo 10, entré pues y miré, y he aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Aquí el Señor hablándome en el Espíritu, el Señor me ponía que en estos tiempos también el Señor va a mostrar a todos aquellos en el Espíritu lo que hay dentro, lo que hay oculto, lo que está oculto en la mente, en el corazón. Muchas personas andan caminando con el corazón lleno de imágenes, lleno de cosas talladas, cosas estampadas en su mente, en su corazón. Y el Señor va a descubrir por medio del Espíritu Santo todas esas cosas que hay y va a empezar a revelar, va a empezar a desenmascarar todo aquello que se oculta en el corazón. Y los profetas que sirven al Señor recibirán conocimiento, sabiduría y recibirán visiones para descubrir lo falso, todo aquello que es falso, todo aquello que no proviene de Dios. Y el Señor va a usar hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle para desenmascarar a Satanás y para quitar todo lo que cubre. Así como este profeta, el Señor le manda que cabe en la pared para que descubra lo que hay detrás de la pared. Así el Señor, por medio de su Espíritu, va a empezar a mostrar y va a empezar a sacar a luz todas aquellas cosas que están ocultas en el corazón, en sus iglesias y en todos aquellos lugares donde está reinando la mentira, la falsedad, todo lo que es falso y que Satanás ha ido introduciendo en el corazón del hombre. Las iglesias que están llenas de cosas abominables. Dios, por medio de su Espíritu, va a empezar a desenmascarar a Satanás, porque los tiempos se están llegando y el tiempo del fin se está cumpliendo. Es tiempo de que los verdaderos siervos de Dios sean alumbrados por medio del Espíritu de Dios para desenmascarar lo falso, lo que no proviene de Dios. En el versículo 11 nos dice, por todo alrededor, dice, de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel y Hananías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario y la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Versículo 12 me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra? Entonces podemos mirar cómo el Señor, por medio de la visión en el Espíritu, le muestra al profeta Ezequiel todo lo que ellos estaban haciendo en oculto, ofreciendo incienso a las imágenes talladas. Nos habla muy claramente en lo oculto, donde ellos creían que nadie los estaba mirando. Así muchas personas en la oscuridad, porque dice que lo hacen en lo oscuro, dice que lo están haciendo en tinieblas. ¿Por qué? Porque el único que es la luz es Jesucristo, y Jesucristo es el único que puede
alumbrar cuando hay oscuridad, como se lo estaba diciendo hace un momento. En muchas ocasiones dentro de nosotros hay oscuridad, hay tinieblas y solamente la luz de Cristo puede alumbrar. Pero todo el Señor lo va a ir descubriendo, como nos lo dice en este pasaje. En aquel tiempo era en el templo, Dios estaba mostrando la visión. Sabemos que en estos tiempos nosotros somos el templo, pero aquellos que no queramos arrepentirnos, que no queramos sacar lo que hay en el corazón y que el Señor nos está llamando, el Señor va a usar de sus profetas, de sus hombres, de sus mujeres que Él ha llamado y que han decidido dejarlo todo por Él. El Señor va a empezar a mostrarles lo que hay en lo oculto de los corazones, y el Señor va a empezar a mostrar quién es trigo y quién es cizaña, para que el Señor vaya desenmascarando, porque Satanás no puede seguir dominando dentro de la iglesia. Así como el Señor limpió en el desierto al pueblo de Israel y solamente entraron Josué y Caleb, que fueron los que trajeron buenas noticias, así en estos postreros tiempos el Señor también va a ir limpiando en su iglesia, y el trigo va a ir siendo descubierto, para que el Señor, por amor que el Señor le va a dar una oportunidad, pero si no se arrepiente, también sabe que la cizaña irá al fuego y el trigo al granero del Señor. En el versículo 13 dice: y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y he aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Podemos mirar que el Señor estaba descubriendo todo lo que estaban haciendo, la adoración falsa y todo lo que estaban dando a los dioses falsos en oculto, tanto hombres como mujeres. En estos tiempos también tanto hombres como mujeres están adorando lo falso y lo que no es puesto por Dios. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Así es como están muchos en estos tiempos, de espaldas al Señor y adorando lo que es falso, lo que no es verdadero, porque los templos están llenos de imágenes, de ídolos, de abominación, de pecado, de cosas abominables. Versículo 17, y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque he aquí se llevan el ramo a la nariz? Por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Es palabra del Señor. En este pasaje tiene muchos puntos para analizar, pero aquí le dejo la cita. Analícelo en este pasaje, todo lo que está aquí se aplica al templo del Señor, pero el templo en estos días somos nosotros. Sabemos que el Señor conoce todo lo que hay en nosotros. Muchas personas van a las iglesias, están dentro de una iglesia, pero muchas veces sus corazones aún no han sido purificados, santificados. Muchas personas aún lo del mundo está dentro de sus corazones. Muchas personas han cambiado su cuerpo, están adornando su cuerpo como si fueran cristianos, pero aún sus corazones está Egipto en ellos, aún están grabadas todas las cosas en sus corazones, aún no han sacado todo aquello que es del mundo de sus corazones, pero el Señor todo lo conoce, todo lo mira. Como el Señor Jesucristo les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera lucéis muy bien, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Sepulcros que por fuera son como sepulcros adornados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Así el Señor nos mira a nosotros cuando nosotros no nos hemos purificado y solamente por fuera adornamos nuestro cuerpo, pero no hemos quitado las prácticas del mundo,
las idolatrías, las hechicerías, las brujerías, todas aquellas cosas que aún se mueven en el mundo, el pecado, todas aquellas cosas que provienen de la carne y no de Dios. Pero el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento, a arrepentirnos y a dejar que el Espíritu Santo nos limpie, porque si no, el Señor traerá juicio contra todas aquellas cosas. Hemos analizado en este video todo lo que el Señor nos habla y cómo el Señor abomina todas aquellas cosas que provienen del mundo, todas aquellas cosas que son hechas de hombre, de manos de hombres. Y en este día les he presentado el cuarto video, ídolos e imágenes. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Nos miramos en el próximo video, si el Señor Jesucristo nos